La alabanza es apenas una parte de la adoración, es una manera de adorar al Señor. La alabanza es algo que hacemos aquí y es algo que podemos hacer más allá del lugar donde estamos. Y adoración es un estilo de vida diario y continuo. Esta mañana vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1. Vamos a leer a los versos 1 al 9, aunque estaremos extendiendo la predicación hasta el resto del capítulo y tal vez otros capítulos. Vamos a ir rápidamente, pero con leer los primeros versículos de este primer capítulo estaremos ubicándonos en el texto de la predicación. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio cerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamientos de extraños. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Tremenda religión, triste relación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, lo que ya hemos escuchado, lo que ya hemos oído y en lo que hemos participado en la alabanza y en la adoración y en la enseñanza. Señor, sea la preparación para el mensaje que tienes para darnos en esta tarde. Oramos, Señor, que nos ayudes, que nuestros corazones sean sencillos, sean humildes, podamos aceptar bien, Señor, tu palabra, a pesar de que tu palabra muchas veces nos confronta y otras veces nos compromete y nos desafía y nos hace ver nuestra real condición. Señor, que no reaccionemos airados, que no reaccionemos enojados por sentirnos amonestados, que reaccionemos, Señor, con un corazón quebrantado y un espíritu dolido y dispuesto para restaurarse y para mejorar nuestra relación contigo. Oramos, Señor, por tu bendición en esta hora. Oramos porque el Espíritu Santo hable a la mente y al corazón de cada oyente y tu nombre sea muy exaltado en esta mañana. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Probablemente ninguna época era tan próspera, tan segura, tan pacífica, tan tranquila y tan llena de satisfacción como el reinado del rey Usías. Usías se caracterizaba por ser un rey buen administrador, un buen dirigente, diríamos nosotros. Los reyes que más perduraban, los que más prolongaban su reinado, eran reyes que se califican en la palabra de Dios como reyes buenos. Ustedes ven que en el libro de los reyes hay reyes que se llaman reyes malos y reyes buenos. Los reyes malos generalmente tenían un reinado corto. Es consecuencia de su maldad, de su iniquidad, de su mala administración y de su mala relación con Dios. Los reyes buenos generalmente tenían un buen corazón para Dios y Dios permitía que su reinado se prolongara. Uno de los reyes que comenzó muy bien era el rey Usías. Usías comenzó a reinar a los 16 años sobre Judá.
Dios le trajo prosperidad, el pueblo estaba disfrutando de la bendición de un reinado próspero, exitoso, enriquecido, engrandecido en gran manera. Dice la palabra de Dios en esta porción, hablando el profeta Isaías: crié hijos y los engrandecí. Y el pueblo estaba engrandecido. A veces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado porque no sabemos ser engrandecidos. Apenas el Señor nos ayuda y nos prospera y comienzan las cosas a mejorar, y no solamente en el ambiente físico, sino también ambiente material, y lo que sucede es todo lo contrario de lo que debería suceder. Lo que sucede es que cuando somos prosperados y cuando estamos tranquilos y cuando estamos seguros y cuando tenemos un poco más de lo que antes teníamos, cuando nuestra condición económica cambia, cuando nuestra situación y posición social y material y física cambia, nosotros también cambiamos. Lamentablemente muchas veces cambiamos para mal. La palabra de Dios dice: crié hijos y los engrandecí. El deseo de Dios, hermanos, es engrandecernos. El propósito de Dios es engrandecernos. Pero ¿qué pasa cuando nos engrandece? Cuando nos engrandece, dice la palabra de Dios, ellos, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra mí. Yo los engrandecí y ellos se rebelaron. Bueno, había ciertas cosas que ellos todavía conservaban, había ciertas cosas que ellos hacían. Por ejemplo, la Biblia no habla nada respecto de que ellos faltaran a su vida religiosa. La verdad es que ellos cumplían con todos los ritos, con toda la religión. En los tiempos de Usías estaba a todo lo que daba, como diríamos en sentido popular. Los caminos que iban al altar, donde se ofrecían los sacrificios, dice la palabra de Dios que se podían ver hollados. Un camino se va a hollar cuando uno camina una vez y otra vez. Personas venían, romerías se hacían, trayendo sacrificios, la sangre corría de los sacrificios que se ofrecían. El pueblo se sentía satisfecho, decía: ya fui al templo, ya ofrecí mi sacrificio, ya estuve delante de Jehová, ahora bien, ya cumplí. ¿Y qué sigue? Y lo que seguía en la mayoría de los casos es que personas salían de la adoración al Señor, o de lo que ellos creían que era adoración al Señor, y se iban a sus propios deleites. No es extraño que cosas como esas suceden en nuestros días. Salimos de la iglesia muchas veces y luego vamos a sitios que no deberíamos ir. No hay comunión, no hay compatibilidad, no hay correspondencia, no hay consecución de la adoración. Cuando saliendo de la casa de Dios entramos en otros lugares que nada tienen que ver con las cosas espirituales. Así puedan llamarse sitios sociales, o practicamos o participamos en eventos o en festividades en donde, de la misma manera que estamos aquí cantando y alabando, y hemos mencionado una larga lista de cosas por las cuales deberíamos alabar al Señor, pero luego después estamos en otros lugares alabándonos a nosotros mismos. Y sabe, lo más triste de esa forma de adoración es que nosotros pensamos: pues todo está bien. Mira, mi familia está bien, mi trabajo está bien, mi salud está bien, las cosas más o menos van mejor, mis negocios van ahí prosperando. Yo voy a la iglesia cada vez que tengo oportunidad, por lo menos el domingo en la mañana estoy en la iglesia. Entonces todo debe estar bien. En ese contexto, Dios levantó a Isaías y le dijo al profeta Isaías: ve al pueblo y diles lo que yo pienso. Isaías habría de haberse detenido un poco, con cierto temor, porque en los días de Usías todo estaba bien, pero resulta que Usías murió. Por cierto, ¿sabe cómo murió Usías? Usías, como todo estaba bien, 52 años de reinado, prosperando en su reinado, un día Usías dijo: pues yo soy el rey y yo creo que puedo hacer todas las cosas que yo quiera hacer. Y un día él tuvo la idea de que él podía entrar en el templo, podía encender los incensarios y podía ofrecer el incienso
cosa que solamente podían hacer los sacerdotes. Acuérdese que vimos en la mañana el tabernáculo, tenía que ser en el material que Dios decía, en la manera que Dios decía, a la manera que Dios señalaba. Pero Usías dijo: ¿qué más da? Yo soy el rey, yo tengo autoridad, yo tengo una posición privilegiada, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y Usías entró y ofreció el incienso en el altar de Jehová, y dice la palabra de Dios que mientras él estaba ofreciendo el incienso, la lepra salió y brotó sobre su frente. Usías fue sacado del pueblo, fuera de la ciudad, como el tabernáculo salió del medio del pueblo a causa de una adoración a un becerro de oro. Usías estaba haciendo las cosas a su manera y Dios lo estaba sacando del templo y de la adoración fuera del campamento. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace estas cosas? Y luego muere Usías y levanta a un hombre que es Isaías, y le dice Dios a Isaías: ve al pueblo y así le vas a decir. ¿Y qué es lo que Isaías tiene que decirle al pueblo? Note lo que dice versículo 3. Le habla al pueblo para hacerle una alegoría muy sencilla pero bastante ilustrativa. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel, ¿qué cosa? Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Tienen el pesebre, el buey se acerca y come, y parece como si agradeciera. Pero si fuera Israel, lo que haría sería que llegaría al pesebre, se saciaría del pesebre y luego patearía el pesebre. Y se molestaría todavía, porque mi pueblo, dice el profeta, hablando en nombre de Dios, no tiene conocimiento, no tiene entendimiento, hace las cosas de una manera equivocada, piensa que porque él cree que hace bien, así está bien, y Dios tiene que hacer y aceptar lo que él cree que hace bien, y no hace las cosas a la manera que Dios dice. Y lo que Dios estaba diciendo en cuanto a la adoración, que es el tema de este mes, era que Dios pedía una adoración que fuera diferente a lo que el pueblo estaba haciendo. Hermanos, nada hay más duro, y a mí me parecía muy duro mientras yo leía esta porción para preparar el mensaje, cuando el Señor dice: estoy harto. Como una punzada llegaban esas palabras. Cuando el Señor llega a decirnos: sí, está bien, lo que estás haciendo, lo estás haciendo de manera religiosa, lo estás haciendo de manera repetida, lo estás haciendo de manera ritual, y has llegado a la posición de hacerlo tan repetidamente y tan rutinariamente que, ¿sabes qué? Me has hastiado de la manera en que haces las cosas. No eres malo, moralmente no estás tan mal, no haces cosas como hacen otros que son peores. Tú eres creyente, tú te llamas cristiano, tú vas al templo, tú celebras el culto, tú participas de la celebración, tú haces bien todas las cosas que se te indican. Pero lo que sucede es que lo que haces no es de mi agrado. Y lo que sucede es que no solamente no es de mi agrado, sino que me tienes hastiado. Me tienes hastiado. Porque no hay entendimiento en la adoración. Porque la adoración, hermano, tiene que tener una esencia que es fundamental para que nosotros podamos hacer la adoración correcta. Para que nosotros podamos adorar de manera correcta, tenemos que cambiar el concepto que tenemos de Dios. Ahí comienza, es un problema conceptual. Comienza todo cuando nosotros pensamos en Dios como alguien que es pequeño, como alguien que se puede manejar, como alguien que se puede manipular, como alguien que puede tolerar, como alguien en que nosotros podemos disponer de él, como el pueblo quería hacer un becerro de oro que pudiera ser a su medida, a su condición, a su manipulación. Y sabes que Dios no es así. Y cuando venimos delante de Dios, la primera cosa que tenemos que considerar es: ¿a qué clase de Dios voy a ver? ¿Con qué Dios me voy a encontrar? Cuando yo era niño,
Me crié en el hogar de mi abuela, que era muy religiosa, católica. Visitaba la iglesia con frecuencia y yo, siendo niño, ella me llevaba. Y en verdad, cuando entrábamos al templo, había no muchas imágenes, pero había una principal en el centro, en el altar. Y yo entraba con la reverencia que mi abuela entraba. Ella entraba y se persignaba y caminaba hasta el frente del altar y ahí se arrodillaba, y yo hacía lo mismo que ella y veía la imagen que ella veía, y yo veía a ver qué pasaba mientras la veía a mi abuela y veía la imagen, y sí podía ver las expresiones de mi abuela, pero no veía nada que sucedía en aquella imagen que ella adoraba. Ese era el Dios que ella tenía. Y a veces, hermanos, nosotros venimos con un concepto equivocado mientras adoramos, pensando en un Dios así, estático, fijo, inmutable, sí, en su figura, pero ¿sabe qué es la primera cosa que tenemos que considerar? Lo primero que tenemos que tener en mente es formarnos la imagen de lo que es, en primer lugar, el trono de Dios. Isaías había perdido la visión del trono de Dios. Había entrado muchas veces al templo y todo era igual. Pero un día cambiaron las cosas. ¿Y sabe por qué cambiaron las cosas? Porque Isaías, siendo líder espiritual, ahora tenía que asumir la responsabilidad, porque Usías había muerto. ¿Y de qué manera había muerto? Y esto le influyó a Isaías un tremendo temor. De tal manera que en el capítulo 6, note lo que dice capítulo 6 de Isaías, y justamente nos ubica en ese trasfondo histórico, y nos dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, y nos aclara muy bien que fue en ese tiempo. ¿Qué cosa pasó? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y note usted lo que él está diciendo: cuando murió el rey Usías, justo cuando el rey Usías murió, y murió leproso porque trató de hacer las cosas a la manera equivocada, en una forma propia y personal, en su propia opinión, y no a la manera de Dios. Yo entré al templo, había entrado muchas veces, el templo no era extraño para Isaías, él había estado familiarizado con el templo, pero ahora que el rey Usías había muerto, entró en el templo. Y por primera vez, Usías no estaba allí como rey. E Isaías vio lo que no había visto. ¿Y qué vio? Dice la palabra de Dios que vio al Señor. ¿Y cómo lo vio? En un trono. ¿Y cómo era el trono? Alto y sublime. Hermanos, cuando venimos a adorar y entramos en la presencia de Dios, la imagen que debemos tener de Dios es de un Dios que está en un trono, que es alto y que es sublime. Y además, dice versículo 2, note, estamos en Isaías 6, por encima de él, ¿qué cosa? Había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, leemos todos lo que decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Puede imaginar, hermanos, lo que estaba representando para Isaías la presencia de Dios? Y puede imaginar lo que estaba permeando el sentimiento y el corazón de Isaías ante la presencia de Dios. Había un temor reverencial extraordinario. Y entonces Isaías clamó, versículo 5, y dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermano, en la adoración nosotros debemos considerar en primer lugar que adoramos a un Dios sentado sobre un trono alto y sublime, que es, como dice la palabra de Dios, que es santo, santo, santo. Cuando oramos en la oración del Padre Nuestro, Jesús dijo, sí, es cierto, podemos acercarnos a Dios diciéndole Padre, pero no debemos perder la imagen de ese Padre, porque cuando le decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, también le decimos, ¿qué cosa? Santificado sea tu nombre. Y lo que estamos diciendo con eso es, le estamos diciendo, Señor, tú eres santo. Tú eres santo.
Y acuérdese, hermano, lo que hablamos en la escuela dominical. Cuando una persona como nosotros, cualquiera de nosotros, se presenta delante de un Dios que es santo, nuestra actitud de entrada debe ser de temor. No digo de miedo, digo de temor reverencial. Hay personas que dicen, no, tú debes acercarte a Dios con confianza. Tú háblale a Dios como le hablas a otra persona. Sí, es cierto que puede llegar a esa posición y a esa condición. Dios y Moisés hablaban como dos amigos. Moisés y Abraham y Dios hablaban como personas que tenían confianza uno con el otro. Pero yo le preguntaría, hermano, ¿qué hizo Moisés y qué hizo Abraham para llegar a tener esa amistad y para llegar a tener esa confianza con Dios? Y le voy a decir qué hicieron. Tenían una real y personal relación con Dios. Y por eso podían hablar. Y por eso le podían tratar. Y por eso se podían presentar en la presencia de Dios. Y pregunto, ¿y cómo nosotros queremos presentarnos en la presencia de Dios sin cuidar nuestra relación? Por más que mantengamos nuestra religión. Tremenda religión. Triste relación. Cuando vemos la santidad de Dios, no podemos menos que pensar otra vez en el Dios que la palabra de Dios describe. Vaya a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5 y ahí vemos versículos 12 al 14. La Biblia dice en esta porción que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Hace un momento, mientras se mencionaban los motivos para la adoración, una vez y otra vez se decía, Él es digno. Pues esto es lo que se decía a gran voz, el cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Primera cosa que tenemos que considerar cuando adoramos es el trono de Dios. Y dentro de esa consideración que hagamos del trono de Dios, debemos considerar que tal es Dios, tal debemos ser nosotros. ¿Sí me explico? Tal cual es Dios, tal cual debemos ser nosotros. El llamado que la palabra de Dios hace de nosotros es, sed vosotros santos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Como decíamos en la parte de la escuela dominical, la escuela donde Moisés viene y se presenta delante de Dios en aquel monte cuya zarza no se consumía al arder, el Señor le dijo, descalza tus pies. Estás en la presencia de un lugar santo. No es que el lugar era santo en sí mismo. La presencia de Dios implica santidad de su derredor. Si los ángeles, los querubines, los serafines que la palabra de Dios menciona, son ángeles que están dedicados a la alabanza al Señor por su grandeza, por su excelsitud. Nosotros cuando venimos a adorar a Dios debemos venir con el mismo espíritu, pero también con el mismo deseo. Y usted dirá, hermano, pues nadie puede venir a la casa de Dios porque ninguno somos santos. Y eso es cierto. Pero no digo que vengamos siendo santos. Digo, hermano, que vengamos buscando la santidad. ¿Y qué es buscar la santidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la búsqueda de la santidad? Porque acuérdese que en el tabernáculo el pueblo entraba hasta cierto sitio, pero no podía pasar hasta cierto otro sitio, solamente podía entrar el sacerdote. Y el sacerdote solamente podía entrar porque ahí estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo y tenía que hacerlo en una condición de limpieza espiritual para poder soportar la presencia de Dios. De la misma manera nosotros ya no venimos con sacrificio de machos cabríos,
porque el Señor dijo, estoy hastiado de eso. El Señor dio la provisión de otro cordero, el Señor mandó su propio Hijo, y Juan el Bautista lo identificó y dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su nombre, por sus méritos, por su sangre, nosotros venimos a la presencia de Dios. Pero para que podamos estar en la presencia de Dios, nuestra condición de pecado que hay, tiene que pasar por la persona de Jesús, en arrepentimiento y en confesión, para que de esta manera haya limpieza y santidad, porque sin santidad, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Si nosotros venimos a la casa de Dios con el espíritu y el deseo de ver al Señor, tenemos que considerar el trono de Dios, y al considerar el trono de Dios tenemos que considerar que tal es Dios, tal debemos ser nosotros. Inciso B, tenemos que considerar además, no solamente que tal es Dios, tales somos nosotros, pero que necesitamos tener un total compromiso con Dios. Total compromiso con Dios. Hermano, no es cumplir un tiempo. No es escoger entre el culto de las 8:30 o el culto de las 10:30. No es más espiritual el que viene más temprano y es menos espiritual el que viene más tarde. No es más espiritual el que viene más formalmente vestido y menos espiritual el que viene más mal vestido, más informalmente vestido. No es más espiritual aquel que da más ofrenda y es menos espiritual el que da menos ofrenda. Pero sí hay una diferencia que debemos hacer cuando venimos a la casa de Dios. Uno y otro debemos establecer un compromiso con Dios, si en verdad venimos a adorar. Porque si venimos a adorar sin hacer compromiso, no adoramos. En la adoración tiene que haber un compromiso. El Señor estaba sentado allí en el sitio donde se traían las ofrendas y observó y vio cómo personas venían y daban mucho. ¿Usted recuerda esa escena? Y dice la palabra de Dios, daban tanto que desde luego hacían alarde de lo que daban y daban mucho, pero daban de lo que les sobraba. Pero había una mujer, entró furtiva tal vez ahí porque nadie le dio la bienvenida, entró y se condujo hasta el sitio donde las mujeres solamente podían entrar en el templo, entró y tal vez cubierta su cabeza y su rostro, no queriendo llamar la atención de ninguna manera. El Señor la observó y la observó que allí entre su monedero había unas cuantas monedas y las vació. Y el Señor observó que no solamente estaba vaciando sus monedas, estaba vaciando su vida, era su sustento, era todo lo que tenía, era todo lo que poseía. Y en la se comprometió su vida. Y el Señor dijo, ella dio más que aquellos, porque se dio a sí mismo. No hay adoración si no hay compromiso. Hermanos, si venimos y salimos como llegamos y nos fuimos de la misma manera y nada sucedió entre nosotros y Dios, sí venimos y sí a lo mejor le dijimos, Señor, y esto también, y esto otro, y acuérdate de aquello, y también necesito aquí, y Señor, si tú sabes que tengo otra necesidad que yo no me acuerdo, también tómala en cuenta, y también concédemela, y también dame. Y el Señor dirá, ¿y tú qué estás dispuesto a hacer por mí? ¿A qué te comprometes? ¿Por qué estaban las tablas de la ley en el arca? Porque el Señor quería que cuando finalmente se pudiera entrar hasta la presencia de Él, el sacerdote recordara, aquí está tu compromiso. Esta es la ley. Y esto es lo que yo espero de ti. Cumple la parte que te corresponde. Debemos tomar en cuenta en la adoración el trono de Dios. Tal es Dios, tal debemos ser nosotros. B, total compromiso con Dios. ¿Cómo es que debe ser el compromiso? El Señor dijo, este es el mandamiento. La ley se resume en esto. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo igual. En eso se cumple todo el mandamiento de la ley. Pero la tercera cosa, inciso C, es cuando vamos al trono de Dios, debemos ser tal cual es Dios.
Cuando vamos al trono de Dios debemos tener total compromiso con Dios. Y cuando vamos al trono de Dios debemos tener toda la confianza en Dios. Toda la confianza en Dios. Y toda la confianza en Dios, hermano, quiere decir, venimos a adorar, sí, pero venimos para llevarnos nuestra confianza puesta en el Señor, para traer toda nuestra ansiedad sobre Él, para que cuando salimos de aquí, nosotros vayamos con la misma confianza allá afuera. Pero ¿sabe qué sucede muchas veces? Y cuando la adoración es completa, cuando nosotros venimos aquí y sí traemos delante de Dios nuestras peticiones y las dejamos todas ahí, pero luego salimos de ahí y vamos tratando de hacer las cosas a nuestra manera y pensamos, por si acaso Dios no me contesta, aquí hay otro recurso, hay otros medios. Nosotros mismos caemos en la misma ansiedad, con la ansiedad que veníamos, tenemos la misma ansiedad allá porque no echamos nuestra ansiedad sobre Él. Y no echamos toda nuestra ansiedad sobre Él porque no creemos que puede tener cuidado de nosotros y no creemos que tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos engrandecido y en engrandecernos creemos que lo que resuelve nuestros problemas es nuestra influencia, nuestra salud, nuestra juventud, nuestros amigos, nuestro dinero, nuestra profesión, nuestros títulos, nuestros grados, nuestros ahorros, y pensamos, esto es lo que constituye mi confianza está puesta en mis cosas, no en mi Creador. Y el Señor dice, has hollado los caminos cuando vas al templo y yo estoy harto, porque tu adoración no corresponde a mi naturaleza. Y tenemos que considerar el trono de Dios en primer lugar. En segundo lugar, consideremos el termómetro de nuestra relación espiritual es la adoración. El termómetro de nuestra adoración espiritual es nuestra adoración. Déjeme decirlo de otra manera. Según adoramos, según estamos. Según estamos espiritualmente, según adoramos. ¿Cómo puedo medir? Podríamos preguntarnos nosotros esta mañana, mi condición espiritual. Déjeme decirle en el tema de la adoración que la manera de medir nuestra condición espiritual es nuestra adoración. Como adoramos, esa es nuestra condición espiritual. La adoración mide nuestra temperatura. Y todos lo hemos experimentado, hermanos. Hay días en que nosotros venimos a adorar con un espíritu ferviente. Hay días que nosotros tenemos libertad para dar y damos generosamente a la hora de dar y cantamos cuando hay que cantar y testificamos cuando hay que testificar y estamos temprano cuando hay que llegar y estamos participando, involucrados en las cosas que hay que participar. Pero hay situaciones y hay ocasiones en nuestra vida en que eventualmente, cuando nos acordamos, de vez en cuando, estamos en la casa de Dios. Como decimos en el sentido popular, cuando nos aprieta el zapato, ¿verdad? Buscamos a Dios. Y entonces eso dice cómo está nuestra condición espiritual. Adoradores ocasionales, adoradores eventuales, adoradores de domingos por la mañana y ya no más por la tarde, adoradores de solamente el domingo y no más entre semana. Y hermano, nuestra actitud en la adoración dice cómo está nuestra condición espiritual, porque la adoración es el termómetro de nuestra relación. Imaginemos que tenemos un termómetro para medir. ¿Cómo serían las medidas del termómetro? No van en escala del 1 al 10. Pero por lo menos déjeme decirle dos cosas que pueden ir de menos a más para medir nuestra temperatura espiritual. Supongamos que en el termómetro tenemos como mínimo tradición y como máximo tributación. O adoramos por adorar porque estamos acostumbrados a hacerlo. El domingo no tengo otro plan. Mi plan el domingo es, me levanto temprano y voy a la barbacoa y almorzamos y luego voy a la iglesia. Esa es mi rutina, esa es mi religión, esa es mi relación. Y termino el domingo al mediodía y el otro domingo otra vez igual. Y cada domingo otra vez lo mismo. Y pasan años y yo hago igual.
Mi termómetro me dice que yo estoy siguiendo una tradición. Y esa es mi medida. Pero si yo quiero ver que mi termómetro diga más arriba, y entonces llego en la tributación, y cuando hablo de la tributación estoy hablando de otra vez qué es lo que yo hago, por qué adoro al Señor, por qué alabo al Señor, y mi motivo y mi adoración para tributarle al Señor no es porque me dio. Si me dio, le adoro, y si no me dio, de igual manera le adoro no por lo que da, por lo que Él es, y le tributo alabanza y honra y gloria por lo que Él es. Esa es la adoración. Supongamos que quitamos esas dos medidas y ponemos otras. En la parte mínima ponemos trivialidad y en la parte alta ponemos temor reverencial. Temor reverencial. Lo trivial es lo superficial. Es la adoración superficial. Sí estoy ahí, pero no estoy. Y a veces, hermanos, estamos en la casa de Dios, pero no estamos en la casa de Dios. No hay más mensajes que a veces se pueden dar. Por eso a veces hacemos hincapié, especialmente con los jóvenes, los reportes que yo tengo de las clases de jóvenes, mayormente, y no dudo que pueda haber caso de algunos adultos, pero mayormente se dan los jóvenes con los teléfonos celulares. Mientras están en el tiempo de escuchar la predicación, se mandan mensajes. Aquí mismo es un problema eso, porque entonces están tomando la adoración y el tiempo de la adoración como algo trivial, como algo que no tiene importancia. Mira, es aburrido, yo necesito divertirme en alguna cosa, entretenerme en algo, usar el tiempo en alguna cosa, y entonces una manera de usar el tiempo es uso el teléfono, y como no quiero hacer ruido, pues mando mensajes por el teléfono. Y entonces, de una fila de banca a otra fila de banca, personas pueden estar platicando sin estar haciendo ruido. Cuando termina el culto, ellos dirán, estuve en el culto. Personas hay, hermanos, a veces que llegan cuando el culto comienza, se salen y regresan cuando el culto termina. Y pueden decir, estuve en la iglesia. La adoración trivial se queda en lo superficial. Solamente cubro la apariencia, solamente hago lo mínimo necesario. No estoy perdiendo la pista, no estoy apartándome de ninguna manera. Los hermanos me ven y a veces decimos, ya me vieron, allí estuve. Yo puedo dar referencia de quién predicó, de quién estaba allí, porque allí hay una puerta de cristal que puede ver al frente para decir, tal persona estaba predicando. Hasta puedo decir el tema que estaba tratando, pero nada llegó, nada impactó, nada afectó mi vida espiritual. ¿Y sabe qué es la razón fundamental? ¿Por qué el termómetro está bajo? Porque no hay temor de Dios. Entonces se queda en lo trivial y no llega, no asciende al temor de Dios. Quitemos esas palabras en el termómetro y pongamos otras. Tibieza o templanza. La tibieza se caracteriza desde luego por la persona, otra vez, no se emociona, no sucede nada en su vida, es alguien que mantiene una actitud siempre igual. Lo tibio es desagradable. Un refresco tibio en este tiempo de calor es desagradable, es casi abominable. Pero en tiempo de frío, un café tibio es de igual manera. La palabra de Dios dice que Él va a vomitar al que es tibio. No es frío ni es caliente, es tibio. Y lo tibio es aquello que se mueve en esa posición mediocre de no llegar. Ojalá fuese frío, dice el Señor, pero ni siquiera es frío. Mantiene su actitud tibia y así transcurre. Cuando queremos cambiar la esencia y la naturaleza de ese té tibio, que no es agradable, y le ponemos más té tibio, sigue siendo tibio. Y si luego le agregamos más té tibio, es la misma cosa, es más de lo mismo. Y lo que Dios demanda es en una adoración que no sea más de lo mismo, que sea algo diferente, algo que cambie, algo que transforme la sustancia, algo que haga una diferencia esencial y especial. O es tibio
o es templado. Y por templado no me refiero a lo medio, sino me refiero a lo que es ferviente, cálido. ¿Cómo es nuestro termómetro? ¿Y cómo mide nuestra temperatura? ¿Y dónde está nuestra medida de adoración? Hemos dicho dos puntos que no tienen que ver con lo que agrada a Dios. Pero déjeme terminar con un tercer punto al que llamo trascendente o trascendental adoración. Trascendental adoración. Hermano, la adoración tiene que ser. Y cuando hablamos de algo trascendental, de algo que pasa de lo ordinario a lo extraordinario, de algo que pasa de lo trivial a lo extraordinario, a lo extravagante, solo quien hierve de gozo y de gratitud y de amor hace cosas extravagantes por Dios. Cuando el arca del pacto estaba regresando a Jerusalén, David venía ahí y encabezaba el cortejo de los que traían el arca. Y dice la palabra de Dios que David venía, ¿cómo? Venía danzando. Venía alegre, contento, regocijado, gozoso, porque el arca volvía. Él sabía que el arca representaba, ¿qué hemos dicho? La presencia de Dios, y porque Dios viene ahí de nuevo al centro del pueblo, David se regocijaba. Dice la palabra de Dios que David no tenía ningún prejuicio respecto de lo que personas podrían pensar o considerar. Era su gozo tal que la esposa allá en el palacio corrió el velo, se asomó por la ventana y vio a David y dijo: qué ridículo, me da pena ese hombre, qué bueno que yo no estoy ahí. Que nadie diga que soy su esposa o que es mi esposo. Y lo criticó. Y dijo: solo un loco puede hacer lo que está haciendo ese. Y hermanos, personas pueden pensar eso de creyentes porque no entienden. Pero un creyente que arde, que se goza, que se emociona, porque sabe que viene en la presencia de Dios, porque sabe que Dios está allí, es el centro de la adoración. Él hace cosas que sean y pueden parecer extravagantes para otros. Hay una razón primordial: está enamorado de Dios. Y una persona enamorada, usted sabe qué hace una persona enamorada. ¿Usted ha estado enamorado alguna vez? Ya sabe qué hace un enamorado. Soporta la lluvia, la distancia, el frío, no importa nada. Todo sea por quedar bien delante de la persona amada. Hace cosas que nosotros a veces vemos ridículas, ¿verdad? Allí en el paso a desnivel, cerca donde yo vivo, en el puente, muy frecuentemente hay mantas con un corazón traspasado con una flecha y sangre derramándose ahí, ¿verdad? Y dice ahí fulano de tal nombre, dice: te amo. Se trepó allá arriba, arriesgó su seguridad. La policía pudo haberlo bajado y multado y encarcelado, pero no le importó. ¿Sabe por qué? Porque sabía que cumplía años ese día su amada, que pasaría por ahí, y cuando pasara viera que él hizo eso por amor. Hermano, ¿qué estamos dispuestos a hacer por el Señor? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Qué sacrificamos por Él? ¿Qué hacemos extraordinario? ¿Qué hacemos extraordinario? Que no sea lo rutinario, que no sea lo mismo de todos los días que vamos. A veces nuestros cultos son así y tenemos el error y cometemos el error de que ya sabemos el script todos, ya sabemos cómo va a comenzar un tiempo de música, y luego después alguien va a orar, y luego alguien va a dirigir los himnos que se van a cantar, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos más allá de eso en adoración a Dios? Una trascendente adoración demanda una transformación continua.
una transformación continua. La primera cosa que tenemos que hacer es transformarnos, es dejar que el Señor transforme en nuestra vida de manera continua, hasta que llegue a ser una transformación total, porque finalmente, hermanos, la adoración es algo que no va a terminar con nuestra vida sobre la tierra. La adoración es algo que va a comenzar de manera sublime cuando nuestra vida comience en el cielo. Lo que seremos hallados haciendo en la eternidad. Y usted dirá, qué aburrido será. Y tal vez lo pensamos en los términos de nuestra mente humana, pero la máxima delicia y el máximo gozo que un cristiano debe tener es pensar y es saber que un día seremos hallados en la presencia de Dios. Y la Biblia dice que allí en la presencia de Dios hay multitud de gozo, hay delicia para siempre, porque la presencia de Dios por sí sola, su sola presencia es un deleite. Y yo pregunto, si cuando venimos a adorar a Dios, buscamos su presencia y nos parece que es un deleite, o nos parece que es aburrido. Transformación total demanda la adoración. Cuando salimos de la casa de Dios, algo debe pasar en nosotros, algo debió haber pasado. Dios me habló. La palabra de Dios me confrontó. Y yo reconocí y me arrepentí. Y confesé. Y el Señor me perdonó. Y cuando salí de ahí, me sentí bienaventurado. ¿Por qué? Porque es bienaventurado aquel cuyas iniquidades le han sido perdonadas. Pero para que las iniquidades sean perdonadas, tengo que acercarme al Señor con corazón humillado y tengo que confesarle al Señor mi pecado. Y tengo, si quiero prosperar en mi relación con Dios, tengo que confesar necesariamente mi pecado, arrepentirme de mi pecado y salir ahí con una determinación de decir no más al pecado. Eso es adoración. Lo que es diferente de eso es más de lo mismo. ¿Sí me explico? Lo que es diferente de eso es más de lo mismo. Y cuando es más de lo mismo, es simplemente rutina. Es tremenda religión, pero triste relación. La segunda cosa que demanda una trascendente adoración, además de transformación total, es tranquilidad total. Y tranquilidad total implica, hermano, confianza. Solo refiero por tranquilidad porque es con T, pero tranquilidad implica la confianza que yo puedo y debo tener en el Señor, la confianza que me da el hecho de decir, ya cargué y descargué todas mis cargas en Él. Ahora yo puedo confiar en que Él hará, y lo que Él haga será mejor, y lo que Él haga será perfecto. Es probable que no haga lo que yo quería, pero lo que Él haga será mejor. Y descanso en Él. Eso es adoración. Eso es adoración. Esa es la adoración que el Señor dice que Él espera de nosotros. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la lana. Así que si tú vienes, confiesas tu pecado, vas a salir emblanquecido. Eso quiere decir que vas a salir transformado. Eso quiere decir que la adoración va a implicar una transformación. Y luego después dice la Biblia, versículo 19 de Isaías 1, si quisieres y oyereis, ¿qué vas a hacer? Vas a comer el bien de la tierra. Si quisieres y oyeres, vas a comer, tú vas a experimentar, tú vas a saber la delicia que es la adoración genuina. La adoración verdadera te va a producir un cambio y te va a dar una tranquilidad que tú no has experimentado, porque en el Señor hay plenitud de gozo. Pablo, cuando escribe a los filipenses, lo muestra de una manera que produce tanta esperanza. Capítulo 4 de Filipenses y versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, por nada estéis afanosos. Versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero que se afecta, hermano, cuando no estamos tranquilos en el Señor, es nuestro
pensamiento. Con nuestro pensamiento. Cuando estamos preocupados, cuando estamos afanados, nuestros pensamientos van de mal en peor. Pero cuando nosotros echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, aún las cosas pueden ir peor, pero nuestros pensamientos son guardados. ¿Y cómo dice la palabra que son guardados los pensamientos? ¿Y cómo es guardado el corazón? ¿Cómo dice ese texto que acabamos de leer? Dice que son guardados en paz. ¿Y cómo es esa paz? Es una paz que sobrepasa. Y yo no entiendo por qué. Y personas alrededor de nosotros no pueden entender. Y pueden preguntar, oye, pero tú, ¿por qué tienes tanta paz si estás pasando por el peor problema? Y él dice, no entiendo por qué. Está todo en las manos de Dios. Él tiene control. ¿Sabe qué es eso? Es adoración. Pero no es adoración cuando nosotros venimos y en la casa de Dios decimos, Él es bueno, Él me dio esto, y Él me da esto otro, y Él me da aquello, y Él me da aquello otro, y aparte otras cosas yo las busco por mí mismo. Hay esas cosas que Él no me da y eso yo me lo busco. Eso no es adoración. ¿Sí me explico? Transformación requiere una trascendente adoración, tranquilidad en Él. Y finalmente, tomar consejo en su palabra y de su palabra. Venimos a la casa de Dios, entre otras cosas, a alabar al Señor, según cantamos. Pero también venimos a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios. Y venimos a escuchar la palabra de Dios para que la palabra de Dios haga eco en nuestro corazón, para que la palabra de Dios vaya sobre nosotros, para que yendo sobre nosotros, nosotros atendamos a lo que dice la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea sembrada en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que produzca. Dice la palabra de Dios, para que no vuelva vacía. Que no vuelva vacía la palabra de Dios. ¿Y cuándo vuelve vacía? Cuando entramos, oímos, nos vamos y olvidamos. Entonces, ¿qué pasó con la palabra? Vuelve vacía. ¿Y qué se requiere para que no vuelva vacía? Cuando venimos, oímos, atesoramos y guardamos. Y guardar quiere decir, en ese sentido, obedecemos. Y cuando es así, entonces la palabra de Dios trae fruto. Y entonces nosotros estamos adorando. Una trascendental adoración es cuando hay una transformación total, una tranquilidad total y un temor constante por el consejo, un tomar constante por el consejo de la palabra de Dios. Hermanos, el Señor dice en la parte final de Isaías 1:20, si no quisiereis y fuereis rebeldes, ¿qué cosa? Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Tú has escuchado y puedes tomar consejo, si quieres, pero tú has escuchado y puedes no tomar consejo, si quieres, porque el Señor nos deja ese punto de la voluntad en la cual nosotros podemos decidir qué hacemos, en este tema de la adoración, cómo hacemos, cómo seguimos. ¿Qué seguimos haciendo? ¿O atendemos a la voz de Dios? ¿O seguimos con más de lo mismo? En ese caso, el versículo 15 de este capítulo 1 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y luego dice, asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué cosa? Yo no oiré, yo no oiré. Qué triste. Se cumplió con el ritual, pero Dios no escuchó. Pero de la otra manera, no es el ritual, sino es la relación. Y las cosas en una relación así cambiaron y fueron diferentes. Nos deleitamos en su voluntad, confiamos en sus prioridades. Y eso trae como consecuencia verdadera adoración. Vamos a estar en pie y vamos a orar.